Pues bienvenidos, buenas tardes, soy Carlos Gutiérrez, director médico de ActiAge y doy la bienvenida a este pequeño webinar que es sobre todo cursa de cómo cuidar nuestro cerebro conforme envejecemos. Bien, voy a ver si puedo... Eso es. Bueno, pues los big killers en los países desarrollados son principalmente tres. El 70% de las muertes en países desarrollados se producen, en primer lugar, pues por la enfermedad cardiovascular, aterosclerótica. En segundo lugar, el cáncer. Y en tercer lugar, tenemos las enfermedades neurodegenerativas, los procesos neurodegenerativos. Con lo cual, bueno, pues sabemos que estamos ante un factor muy importante y causa de gran mortalidad, sobre todo en edades más tardías de la vida. La neurodegeneración no es más que la pérdida de tejido cerebral, la pérdida de neuronas. Y esa pérdida de neuronas empieza pues bastante pronto en la vida si no nos cuidamos. A partir de los 30, 40 años podemos empezar a tener procesos neurodegenerativos. Y de hecho, algunos procesos neurodegenerativos, cuando se convierten en entidades clínicas, en enfermedades diagnosticadas, ya llevan bastante tiempo produciéndose y dan la cara cuando haya bastante tejido cerebral afectado. El cerebro pues tiene varias zonas, varias áreas. El cerebro humano está muy desarrollado y muy especializado, y la parte más especializada, que es el córtex, la corteza cerebral, se divide en varias regiones. Esas regiones normalmente se van subdividiendo y subespecializando en diferentes funciones. Por eso, cuando existe una afectación de una parte específica, podemos tener determinadas manifestaciones específicas. Por ejemplo, las entidades más frecuentes en procesos neurodegenerativos, como la demencia vascular o la demencia frontotemporal, afectan principalmente al lóbulo frontal, que es el lóbulo que se encarga pues, de funciones ejecutivas, de resolución de problemas, de capacidad de decisión. Por eso este tipo de demencias afectan sobre todo y en principio a esas funciones. Eh, mm, Cuando son funciones que afectan al lóbulo temporal, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que todos conocemos o todos seguro que tenemos algún caso cercano, se afectan sobre todo las funciones de la memoria y las funciones del lenguaje. Por eso las personas con enfermedad de Alzheimer manifiestan en principio, sobre todo al principio, más relacionado con memoria, pero suelen tener también alteraciones del lenguaje. Otro tipo de enfermedades neurodegenerativas afectan a otros lóbulos como el parietal o el occipital, y esos pues se encargan de funciones del proceso visoespacial, de establecer secuencia espacio-temporal. Por eso enfermedades como la enfermedad por cuerpos de Lewy pues puede cursar con alucinaciones, con dificultad para enlazar o para poder retener una historia o una película o la lectura de un libro. Entonces vemos que sí, el cerebro tiene mucha especialización en ese tipo, pero la neurodegeneración es mucho más que ese tipo de enfermedades. Tenemos otras entidades, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, una serie de distintas enfermedades que cursan al final con una atrofia o una pérdida de parte de zonas, de áreas cerebrales. Al final, de lo que se trata es de mantener nuestra función cerebral el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Y como aquí pongo, nunca es tarde, pero tampoco nunca es temprano. Como he dicho, bueno, la pérdida de función cerebral empieza a producirse bastante temprano, y sabemos que existen diversas intervenciones que influyen mucho en la pérdida de capacidad cognitiva, desde la misma infancia. Existe un grupo de intervención, que es la Comisión Lancet, que estudia de tiempo en tiempo toda la evidencia científica disponible para, sobre todo, la prevención del deterioro cognitivo, del deterioro de funciones cognitivas. Y sabemos que hay varios factores que están muy bien reconocidos y sobre los que deberíamos de actuar
para poder prevenir hasta el 40% de los fenómenos cognitivos, de fenómenos de deterioro cognitivo. Ya desde la infancia sabemos que la educación, el nivel educativo, influye mucho en cómo va a ser nuestra reserva cognitiva. Y ese término de reserva cognitiva es muy importante porque cuanto mayor reserva cognitiva, más tardío va a ser el deterioro a lo largo de la edad. Entonces sabemos que la educación temprana en la infancia, tanto la educación como el mantener ese nivel de educación, es decir, el mantener una actividad intelectual, lectura, resolución de problemas, hacen que prevengamos o que este deterioro cognitivo a edades más tardías, con lo cual esa es el primer punto de foco donde hay que actuar en la educación. Y esto es particularmente importante en países en vías de desarrollo. A edad media de la vida, que yo creo que es cuando todos empezamos a preocuparnos por nuestras funciones o cuando todos empezamos a notar ya cierto deterioro en las funciones físicas y también mentales, hay una serie de factores que están muy identificados con la pérdida de función cognitiva. Aquí en esta diapositiva, bueno, pues viene expresado en porcentaje, en cuanto a, bueno, proporción de influencia que estos tipos de factores que ahora comentaremos tienen en la pérdida de función. Como pueden ver, en la edad media de la vida, que sería este círculo azul, el primer factor o uno de los factores más importantes, sorprendentemente, es la pérdida de audición. La pérdida de audición es algo a lo que, bueno, no solemos dar mucha importancia, pero que tiene una influencia enorme. No está muy bien determinado la causa de ello, pero un poco, como dicen los ingleses, si no lo usas, lo pierdes, ¿no? Entonces parece ser que las conexiones de las vías auditivas para ciertas regiones del cerebro pueden hacer que al perder audición haya zonas que se atrofien, zonas de la corteza cerebral. Además de eso, sabemos que la audición influye mucho en la relación o las relaciones sociales. En ese caso, pues si tenemos una pérdida de audición a edad media de la vida, vamos a tener muchos años de pérdida de esa interacción que al final va a hacer que el cerebro vaya, bueno, pues perdiendo agilidad. Otro de los factores importantes relacionados es bueno, pues lo que aquí definen como traumatismos cranoencefálicos. Hay profesiones o hay actividades de riesgo como deportistas o determinadas profesiones donde se pueden producir más traumatismos y sabemos que en esas profesiones se presenta un porcentaje mayor de riesgo de padecer demencia, con lo cual es muy importante si se practica algún deporte, el prevenir cualquier tipo de traumatismo porque el presentar ya algún traumatismo ya puede incrementar el riesgo de demencia, incluso un solo episodio. Otros factores son bastante más prevalentes, bastante más frecuentes, como la hipertensión. La hipertensión, concretamente, no cualquier otro factor de riesgo, sino la hipertensión, se sabe que está relacionada con el mayor riesgo de tener una pérdida de capacidad cognitiva. Concretamente, los estudios lo que nos hablan es que alrededor de los 40, 50 años, el tener una presión arterial superior a 130 o 140 puede hacer que tengamos más riesgo de sufrir deterioro cognitivo en la edad más avanzada. Eso es bastante importante porque nosotros consideramos hipertensión cuando tenemos la tensión por encima de 140, 145. A veces la tensión está al límite y bueno, vamos al médico, el médico nos dice, bueno, vigílatelo, vamos a ver qué tal, pero sabemos que a nivel cognitivo una presión arterial mayor de 130 ya puede estar empezando a generar daño en el cerebro, con lo cual es importantísimo tener esa presión arterial controlada. Además, sabemos por los estudios que intervenciones severas en el sentido de tratar intensivamente con fármacos antihipertensivos, cualquier fármaco antihipertensivo que reduzca la presión arterial por debajo de 130, sabemos que reducen ese riesgo de tener demencia. Con lo cual es algo muy importante que en las etapas medias de la vida deberíamos de todos tener muy en cuenta.
Otro de los factores que está muy relacionado es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, hasta hace unos años, no muchos, no se tenía muy claro si podía ser un factor protector o un factor que no influyera. Parece ya cada vez más claro que el consumo de más de 21 unidades a la semana, que son unos 8 gramos de alcohol, 21 unidades no es mucho alcohol. Con tomar un par de cervezas al día, eso ya sabemos que puede incrementar el riesgo de deterioro cognitivo. El alcohol, además, lo que sí está muy determinado es el uso abusivo de alcohol. Personas que abusan del alcohol tiene o está muy relacionado con el desarrollo de demencia en edades tempranas de la vida. Es decir, que el alcohol sí produce un efecto neurotóxico muy, muy, muy importante. Otro de los factores en los que tenemos que incidir es en la obesidad. La obesidad es un factor, bueno, pues hoy día, pues por desgracia, muy frecuente en países desarrollados y sabemos que producen, bueno, pues, está implicado en numerosos procesos patológicos. En cuanto a la función cognitiva, la obesidad es un factor independiente. Sabemos que en edades medias de la vida, índices de masa corporal superiores a 25, 25-30, ya van a generar un mayor riesgo de deterioro cognitivo, con lo cual es algo en lo que deberíamos trabajar. La obesidad y la pérdida de peso de 2 kilos o más en personas que tengan un índice de masa corporal mayor de 25, sabemos que tiene un efecto beneficioso en cuanto a funciones cognitivas. Con lo cual, es muy importante trabajar en ese sentido si queremos mantener nuestro cerebro en condiciones de salud. Y estos estudios de intervención en cuanto al peso se han comprobado que mejoran también la capacidad cognitiva. Personas que están en planes de pérdida de peso, en procesos de pérdida de peso activa, mejoran su capacidad cognitiva cuando pierden peso. Como he dicho, sobre todo a partir de los 2 kilos de peso. En edades más avanzadas de la vida, también es importante y hay factores que influyen en el deterioro cognitivo. Cuando hablo de edades más avanzadas de la vida, pues hablamos a partir de los 60, 65. No quiere decir que esos riesgos de la edad media no influyan y no haya que seguir trabajando. Evidentemente, influyen durante toda la vida. Pero estos riesgos o estos factores de los que voy a hablar ahora tienen más influencia sobre todo en las últimas partes o en las últimas etapas de la vida. El tabaco. El tabaco, como todos sabemos, también un factor de riesgo mayor, cardiovascular, produce daño vascular y sabemos que el abandono del tabaco, y eso sí, a cualquier edad, produce una disminución de riesgo de deterioro cognitivo. No solo para fumadores activos, sino también para fumadores pasivos. La depresión es otro de los factores que influyen y hay estudios pues, que nos comentan que el padecer depresión en cualquier etapa de la vida puede incrementar el riesgo de degeneración cerebral. Sobre todo episodios que no se han tratado o episodios que se cronifican. En personas con tratamiento para la depresión parece que hay algunos antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, que podrían conferir cierta protección a nivel cognitivo, aunque esto todavía, bueno, pues está en discusión. El aislamiento social es algo muy, muy, muy importante. Sabemos que en etapas avanzadas de la vida puede o existen personas con mayor riesgo de tener un aislamiento social, bien porque si están, por ejemplo, en pareja, han perdido su pareja, viven apartados de su familia por cuestiones de trabajo o cuestiones demográficas y sabemos que las personas con un aislamiento social tienen mayor riesgo de tener un deterioro a nivel cognitivo, con lo cual es muy, muy importante evitar ese aislamiento social. De hecho, hay algunos estudios en los que se ha hecho intervención activa sobre las funciones sociales a través de grupos de debate o a través de reuniones o facilitación de reuniones, evidenciándose en estos grupos una mejora de la cognición.
lo cual nos da una idea de lo importante que es el mantenerse activo también en la parte social. Esto pues también tiene mucha relación, como comentábamos anteriormente, con las funciones de audición. Por cierto, si la pérdida de audición se corrige mediante prótesis auditivas, sabemos que ese deterioro cognitivo no se produce. Con lo cual es muy, muy importante, si una persona tiene un deterioro de la audición a cualquier edad, poder corregirlo a tiempo. Poder corregirlo a tiempo a cualquier edad. Hay personas que son reacias a llevar prótesis auditivas, pero ya aparte de la mejora que pueden producir en su calidad de vida, sabemos que podemos estar actuando en prevenir un deterioro de sus funciones cerebrales si actuamos tempranamente. La actividad física también es un factor de riesgo cardiovascular y también produce efectos beneficiosos en funciones cognitivas. De eso, bueno, pues hablaremos un poquito más adelante, lo desarrollaré un poquito más en otra diapositiva posteriormente, pero sabemos que la actividad física en cualquier etapa de la vida es beneficiosa y es preventiva. Otro de los factores que también se ha incluido recientemente es la calidad del aire, la polución del aire. Se sabe que ambientes con mayor concentración de dióxido de nitrógeno, de partículas finas producidas por los tubos de escape y de monóxido de carbono, se asocian a mayor riesgo de deterioro cognitivo. Esto, por desgracia, en grandes urbes o en grandes ciudades es algo que se produce con más frecuencia y que debemos de tener en cuenta a la hora de intentar generar, bueno, pues ciudades más limpias. La diabetes es otro factor muy importante. Como digo, también produce muchos trastornos a nivel cardiovascular, pero también a nivel cognitivo. La diabetes está relacionada con mayor riesgo de demencia y el tener una diabetes bajo control es muy, muy importante. Algunos fármacos para la diabetes en algunos estudios han demostrado tener cierto factor protector. Si bien la evidencia todavía está un poco en discusión. Me estoy refiriendo concretamente a la metformina, que es uno de los fármacos para la diabetes más conocidos, más antiguos, pero no por ello peores. De hecho, es algo muy, muy recomendable a cualquier diabético, siempre que no tenga ninguna recomendación que esté con tratamiento con metformina. Y como digo, en algunos estudios nos puede producir o nos puede prevenir el deterioro cognitivo. Como digo, todos esos factores sabemos que si actuamos de manera precoz y de manera proactiva desde temprana edad, vamos a prevenir el deterioro cognitivo y a mantener nuestro cerebro en mejores condiciones. Hoy día las poblaciones sabemos que vivimos más, sabemos que va a haber o que cada vez hay más incidencia de deterioro cognitivo o demencias, pero en gran parte es motivado pues, porque vivimos más, porque hay más gente que llega a la edad avanzada. Por eso es muy importante desde temprana edad, desde la juventud, empezar a actuar sobre estos factores, medirlos y si sabemos que tenemos alguna desviación, actuar rápido. Bueno, simplemente no me voy a extender mucho, solo puntualizar algunos de los factores que hemos hablado, como el sueño. El sueño es súper importante a la hora de mantener una cognición sana. No solo porque, bueno, sabemos que si tenemos una mala noche, pues al día siguiente no rendimos bien. Ya no solo eso, sino que a nivel de envejecimiento cerebral, una sola noche puede actuar eh, empeorando nuestras funciones cerebrales. Los estudios hablan de que menos de 5 horas o más de 10 horas son perjudiciales para la función cerebral. Bueno, el tema de más de 10 horas puede ser, o se postula que puede ser debido a que determinadas enfermedades pueden hacer que se duerma más de la cuenta. Pero lo que está claro es que debemos todos de intentar conseguir un sueño reparador de no menos de 6-7 horas al día. 7 horas sería lo más recomendable para la mayoría de la población. Pero no es solo el sueño, sino también la calidad del sueño. Sabemos que la fase REM
que es la fase de Rapid Eye Movement, de los movimientos involuntarios rápidos, que es donde sobre todo se produce el sueño, las ensoñaciones. Esa fase REM es muy importante. Personas que tienen una deficiencia de la fase REM tienen mayor porcentaje de desarrollo de alteraciones neurocognitivas. De hecho, hay hay un factor predictor muy importante para enfermedades muy concretas como la enfermedad de Parkinson, y alteraciones en la fase REM tienen un valor predictivo de hasta un 90% de predicción de Parkinson en fases tempranas, antes incluso de que se desarrollen los síntomas motores, síntomas de temblores, rigidez, que todos conocemos del Parkinson. Por eso es importante también, si existen problemas del sueño, hacer una valoración y una monitorización del sueño. Para eso el gold standard es la polisomnografía, pero existen otros dispositivos en el mercado que a través, con la ayuda de tecnología, pueden ayudarnos a monitorizar el sueño y pueden hacer un screening de esas fases del sueño. En cuanto al ejercicio, como ya habíamos comentado, bueno, pues aquí hay bastantes y numerosos estudios que hablan del ejercicio como prevención del deterioro cognitivo. Está muy demostrado que nos produce muchos beneficios por multitud de factores, desde la mayor oxigenación cerebral a la mejoría en las funciones visoespaciales, al equilibrio. Y sabemos que el ejercicio como prevención, sobre todo en edades medias de la vida, debe ser de moderado a vigoroso. Es decir, un ejercicio que sea aproximadamente no menos de 3 veces por semana, de intensidad moderada, que produzca sudoración, que produzca una frecuencia cardíaca elevada. Si eso lo hacemos de manera regular y mantenida, sabemos que estamos actuando en prevención neurológica, no solo en prevención cardiovascular, sino también específicamente neurológica. También se han hecho ensayos del ejercicio como terapia, y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a intervenciones de ejercicio para medir si existe una mejora de la función cognitiva, sobre todo en personas mayores. Y se ha visto que en personas de edad más avanzada, el aumento de actividad física, incluso en personas que no han tenido actividad física previa, mejora las funciones cognitivas. Y en este sentido, sirve tanto el ejercicio moderado o vigoroso como el ejercicio aeróbico. Sin embargo, en estos estudios, el yoga, por ejemplo, no demostró ser útil específicamente en la función cognitiva. El yoga es útil en muchas otras cosas y yo siempre lo recomiendo a cualquier edad, pero para preservar la función cognitiva, para preservar la salud de nuestro cerebro, sobre todo ejercicio moderado, vigoroso o ejercicio aeróbico. En cuanto a dieta, sabemos que hay numerosos estudios en dieta también en cuanto a riesgo cardiovascular, pero concretamente en la función cognitiva o la función cerebral, pues otra vez la dieta mediterránea, como en como en otras patologías, es la reina. Una dieta basada fundamentalmente en una cantidad, sobre todo, de verduras, cereales integrales, una dieta baja en grasas saturadas y baja en carnes, está relacionada con una mejor función cognitiva, con un mejor desarrollo cognitivo y con prevención de demencias. Con lo cual es muy, muy importante a cualquier edad tener esos cuidados en la dieta. Con lo cual, bueno, un poco como resumen, yo sobre todo puntualizaría estos ítems que son esenciales, que son muy fáciles de poder controlar, muy fáciles de poder mirar, y que seguro y con evidencia científica disponible van a hacer que mantengamos nuestra salud cerebral por mucho tiempo. La presión arterial, procurar siempre que sea inferior a 130. Si es mayor de 130, tenemos que hacer algo, tenemos bien que perder peso, tenemos que aumentar nuestra actividad física, tenemos que disminuir nuestro nivel de estrés, que también puede estar relacionado, y esto a cualquier edad, desde edades muy tempranas. Cuanto antes, mejor, y cuanto más baja, mejor.
Si existe alguna hipoacusia o pérdida de audición, hay que a ponerle freno, hay que ponerle solución, ponerle remedio y llevar prótesis auditivas a la edad que sea preciso. Limitar el consumo de alcohol, como digo, lo menos posible, sobre todo menos de 21 unidades a la semana. Prevenir el riesgo de traumatismos craneoencefálicos si existe alto riesgo de ello, por ejemplo, en determinadas profesiones o en deportes de riesgo, personas que tengan, por ejemplo, determinadas actividades como la equitación. Es muy, muy importante prevenir cualquier traumatismo cerebral. El abandono del tabaco a cualquier edad, esto sabemos que es súper importante, tanto del tabaco como si se es fumador pasivo. Hay que intentar reducir el tabaco, el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco. Así también la exposición a productos o productos tóxicos que vengan del ambiente, sobre todo contaminación. Para determinadas patologías, como por ejemplo prevenir el Parkinson, se sabe que determinados productos, como algunos pesticidas, están más relacionados con algunas enfermedades neurológicas. Como digo, el Parkinson es una de ellas. La reducción de la obesidad y la diabetes también van a hacer que no solo nuestro cuerpo esté mejor, sino nuestro cerebro. Van a hacer que funcionen mejor, el reducir de peso ya va a hacer que nuestro cerebro funcione mejor y además vamos a prevenir alteraciones en el futuro. Y el incremento de la actividad física, como digo, algo muy, muy importante a tener en cuenta también desde lo más temprano posible. Todas esas intervenciones sabemos que específicamente para funciones cerebrales tienen ese efecto protector. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden estar influyendo? ¿A través de qué mecanismos estas intervenciones mejorarán nuestra función cognitiva y serán eficaces en la prevención de deterioro cognitivo o de demencias? Bueno, pues sabemos que si minimizamos la diabetes, la hipertensión, prevenimos daño cerebral, prevenimos el tabaco o la polución ambiental o la obesidad, al igual que si hacemos actividades como mantener el ejercicio, reducir la depresión o evitar el alcohol, reducimos el daño neuropatológico, es decir, sobre todo daño vascular y daño metabólico, daño oxidativo a las neuronas. Estamos protegiendo el cerebro de daño. Mientras que algunas actividades, también como el ejercicio, la prevención de depresión o el tratamiento de la depresión, el alcohol, el tratamiento de la hipoacusia o de la pérdida de audición, el contacto social y mantener un nivel cognitivo, intelectual, un nivel de resolución de problemas adecuado, lo que hace es incrementar y mantener la reserva cognitiva. El término de reserva cognitiva es algo muy, muy importante que cada vez se le está dando más atención porque cuanto mayor reserva cognitiva tengamos a edades tempranas, más lento y menor será el deterioro. Todo eso hará que prevengamos, sobre todo, bueno, pues la degeneración neuronal. Por último, simplemente una breve mención a los nootrópicos, que son sustancias naturales que producen una mejoría de las funciones cerebrales. Pueden ayudar a que nuestro cerebro funcione mejor, a que mejoren las dimensiones de atención, memoria de procesamiento, funciones ejecutivas. Y para ello hay una serie de compuestos farmacológicos como la aciticolina, el piracetam, el dianol, y luego hay una serie de compuestos naturales como el ginkgo biloba, la copa, monieri, la salvia, los flavonoides, el ginseng, algunos adaptógenos que funcionan un poco en el tema de prevención de estrés, prevención de depresión, que nos pueden ayudar también como la ashwagandha o la rodiola. Todos estos compuestos pueden ayudarnos, pero en ningún caso van a ser sustitutos de estas medidas que ya hemos explicado. Sin embargo, sí pueden ser de mucha utilidad cuando tenemos algún déficit puntual o algún periodo de mayor estrés o de dificultad para conciliar sueño o dificultad para rendir.
Y nada más, simplemente, bueno, pues invitarles a que visiten nuestra web en la que pueden encontrar muchísima información al respecto, no solo de este tipo de funciones, sino de cómo mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones para vivir no solo más tiempo, sino de la mejor manera posible o vivir con mayor salud durante más tiempo.